GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero todopoderoso por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que Palabra a Tiempo nace de Proverbios 15, 23. Versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Por eso, desde este programa siempre queremos llevarle palabras a tiempo, palabras que edifican, palabras que construyen, palabras buenas, palabras de bien. Y hoy estamos, mi compañera de siempre de cabina aquí, Balbina Rojas, la doctora Balbina Rojas, acompañados de un gran amigo, un doctor ginecólogo que además es congresista, diputado al Congreso Nacional por la provincia de Samaná, y que hoy vamos a hablar con él sobre lo que son las causales del aborto, y vamos a hablar en términos científicos, médicos y en todos los sentidos. Esperamos que sea un programa bien edificante para todos ustedes. Balbina, presenta a nuestro invitado. Bueno, vamos a presentar, ya usted le hizo la presentación. Solamente yo feliz porque yo, el doctor, ahora diputado, doctor Olea, es de Samaná. Y sí, yo estuve mucho tiempo por ahí por Samaná y estoy todavía. Y qué Aníbal bueno que Olea, José Aníbal Olea. Aníbal Olea. ¿Y el otro apellido, doctor? Mejía. Doctor Ramón Ramón Aníbal Olea Mejía. Sí. Que ustedes son amigos de hace muchos años. Muchos años. Estuve frecuentando pues mucho por Samaná y amo a Samaná. Y más, ya la gente me dice, Balbina, la gente cree que yo soy de Samaná. La misma edad que tiene el PRM. No, antes también. Sí. En la otra lucha. Yo que he tenido el privilegio de sentarme en la curul justamente al lado del doctor Olea estos últimos 8 meses, y que además nuestras oficinas quedan una enfrente de la otra. Wow. Cada vez me siento más cerca de él y por lo tanto más agradecido de Dios de haber la oportunidad de tener un amigo como el doctor Olea. Doctor, bienvenido a este programa, este programa es suyo. Antes de comenzar, querer enfatizar que el doctor Olea es un hombre muy querido en Samaná. De verdad, por la labor social que el doctor ha hecho, es un doctor muy querido. Y de verdad que nos place tenerlo aquí en nuestro programa, doctor. Gracias Jesús, gracias Balbina y gracias a los televidentes de este programa por permitirme estar ante ellos y aquí ante ustedes. Me siento en familia realmente porque estoy en el medio de dos amigos, de dos compañeros que... El más jovencito es Jesús. Ya tenemos 8 meses batallando y llevando muchas cosas en comunes en esta tarea legislativa. Y Balbina, qué decir, siempre la amiga, siempre la que nos comunicábamos, siempre la compañera que quería que los trabajos salieran bien en la provincia. Así es. Me siento honrado con estar aquí ante ustedes. Doctor, háblenos brevemente, vamos a hacer una introducción sobre las 3 causales. Usted sabe que hay una de las causales que establece que cuando el embarazo es producto de una violación o un incesto, se está planteando que la mujer tenga derecho a elegir. Háblenos sobre esa primera causal. Mira, realmente el tema de las 3 causales que se viene trabajando y se viene discutiendo durante ya muchos meses aquí en nuestro país, fruto de que existe un movimiento pro las 3 causales. Esto realmente para nosotros que somos profesionales de la salud y ahora legislador
y sobre todo también con un sentido y un concepto propio de pensar sobre este tema, que esto es prácticamente algo muy sensible, pero muy subjetivo a la vez, porque esto es una decisión y una conducta de cada uno como ser humano. Las tres causales, y específicamente la que tiene que ver cuando una joven o una mujer es violada, sea en el plano del incesto o sea en el plano ya de la violación de un extraño, y que se está solicitando que se sacrifique ese segundo ser humano. Nosotros realmente por convicción no estamos de acuerdo con esto, porque dice la Constitución de la República, primero, que el derecho a la vida se debe de respetar desde la concepción, es decir, desde el encuentro del óvulo y el espermatozoide en el tercio medio de las trompas de Falopio, hasta la muerte, que puede ser espontánea, que puede ser por un accidente, que puede ser por una enfermedad, pero que es decidida por el divino, amén, no por ningún ser humano. Amén. Doctor, ¿y qué posibilidades hay, médicamente hablando, para que una joven, una mujer, en el momento de ser violada, salga embarazada? Bueno, las posibilidades, mira, es algo extraño y a veces hasta increíble. La mujer tiene 24 horas durante el ciclo menstrual de 28 a 30 días para salir embarazada, solamente 24 horas. 24 horas. Pero eso lo determina una serie de fenómenos biológicos en la mujer que se dan, donde se eleva la feromona, la progesterona, los estrógenos, para que esta mujer en su momento de ovulación sea atraída por el sexo opuesto, por su pareja. ¿Entendido? Entonces, por eso sale tan fácil. Se ve difícil 24 horas solamente durante el ciclo menstrual de 28 a 30 días, pero también Papá Dios lo hace fácil, porque precisamente es la fecha o alrededor de la fecha que la mujer es más activa sexualmente, determinado por una serie de hormonas y sustancias como es la feromona, como son los estrógenos, igual en el hombre. Entonces por eso la mujer es fácil. Ahora, cuando se trata de una violación, que es algo involuntario, donde la mujer no lo está buscando, quien lo está buscando es la pareja agresora, bueno, hay mucha coincidencia, pero es remoto que salga embarazada de una violación, pero se dan los casos que precisamente esa joven o esa mujer está en su periodo de ovulación. Quiere decir, doctor, que para que una mujer salga embarazada en una violación tiene que haber sido violada el mismo día dentro de esas 24 horas que usted habla. Alrededor de ese día, porque el espermatozoide dura 72 horas viable después que es depositado en la vagina de esa mujer. Puede durar hasta y el óvulo dura solamente 24 horas, también viable. Si no se encuentra, si no se produce el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, ese óvulo se degenera y se produce la menstruación. Quiere decir, doctor, que el espermatozoide dura 3 días, 72 horas. En condiciones aptas y viables en la vagina. Yo he escuchado que puede durar hasta una semana. No, 72 horas es lo que dura el espermatozoide vivo. Sí. Entonces, quiere decir que para, por ejemplo, una mujer es violada 3 días antes de su día de ovulación. Puede quedar embarazada. 2 días antes. Si es violada el día 4 antes de la violación. No hay posibilidad, muy remota, muy remota. Y si es violada un día después de la ovulación. Sí, también. ¿También puede ser? Sí, porque si el óvulo dura 24 horas y no se han vencido esas 24 horas y vamos a suponer pasaron las 24 horas y es violada al día siguiente después de haber pasado esas 24 horas. Es muy difícil que haya fecundación, que es como se llama. Ajá. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ya el óvulo pasó las 24 horas que tenía hábiles para ser fecundado. Lo que quiere decir, doctor, que los métodos anticonceptivos de el famoso pastilla del día después, que esas pastillas eso quiere decir que
ese método puede ser un método abortivo. De hecho, es un método abortivo y preventivo, porque no permite la siembra del óvulo fecundado. Es lo que evita, no evita la fecundación. Se produce la fecundación, esta pastilla del día después con una alta carga de progesterona, de estrógeno, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el endometrio, que es la capa interna donde se siembra el óvulo fecundado, se desprenda. Y conjuntamente se barre el óvulo fecundado con ese desprendimiento y produce sangre. Entonces, doctor, inmediatamente el óvulo es fecundado, ¿ya hay un ser humano o hay que también esperar? Están los vestigios ya embriológicos de lo que va a ser ese ser vivo, ¿entendido? Y está claro desde la concepción. ¿Cuál es la concepción? La unión del óvulo con el espermatozoide. Ok, pero cuando nacen una pareja de, nosotros le llamamos gemelos, eso es por un óvulo fecundado que se ha dividido en dos genomas. En dos genomas. Quiere decir que un óvulo fecundado es una célula que puede reproducirte por bipartición. Exactamente, ese es el procedimiento, esa es la esencia de la división del genoma. Pueden ser en dos, en tres, lo más frecuente es en dos. Es en dos. Pero lo que yo pienso es que si es una célula que puede reproducirse por bipartición, no sabemos si es un ser humano, 2, 3 o 4 o más. Claro, todavía está ahí, no se sabe hasta que no se produce la división. No será que eso es todavía hasta que no se siembra en la matriz de la madre, todavía es una célula, no es una persona. Es un huevo fecundado. Es un huevo fecundado. Exactamente. Es como cuando la gallina pone el huevo, se echa con los huevos, lo está incubando, lo está fecundando. Sí, pero la pregunta mía es porque hay personas que creen que ese óvulo fecundado, hasta que no se deposita y se siembra, como usted dijo médicamente, esa fue la palabra técnica que usted utilizó, en la matriz de la madre, en la capa interna, llamada endometrio, en el endometrio, exactamente, todavía no es un ser humano, sino una célula. Es una célula. Una célula madre. Estamos claros. Inmediatamente el óvulo fecundado llega al útero y se siembra en el endometrio, en esa reacción decidual que está preparada para recibir ese óvulo fecundado. Inmediatamente comienza y se presentan tres estructuras. La primera estructura, el saco gestacional. La segunda estructura, pero eso es concomitante, eso es evolutivo y rápido. En minutos. Se van pasando horas. No, van pasando horas. Luego viene la segunda estructura, que es la vesícula vitelina o vesícula primaria, la que va a dar origen al embrión. Y luego de ahí aparece el embrión. Inmediatamente aparece el embrión, aparece el latido cardíaco, que es el primer órgano que comienza a funcionar, el corazón. El corazón. En cuestión de horas. En cuestión de horas. Entonces, ahí ya hay latidos, ya ahí se está desarrollando una estructura embriológica, amorfa, y a medida que van pasando los días, esa estructura amorfa se va definiendo en tronco, cabeza y extremidades. Doctor, y si una mujer toma esa pastilla del día después de haberse depositado, haberse sembrado el óvulo fecundado ¿cómo difícilmente lo pueda. La pastilla después no lo desprende. No, porque la pastilla lo que hace es que crea una condición adversa en la reacción decidual del útero, en la capa interna que se llama endometrio, que produce desprendimiento de esa capa y se pierde la propiedad de alojamiento de esa capa cuando llega. Pero si ya está alojado, ya la pastilla no surte ese efecto. No surte el efecto. Y el embarazo va a continuar. Exactamente. Ok, porque es una hormona. Eso, mire, doctor, estamos aprendiendo. Yo veo que usted
Este ingeniero. ¿Sabe? Va de método. No, yo de estoy método anticonceptivo, porque también se da con el aparatico, ¿verdad, doctor? El mismo proceso. No, el dispositivo El aparatito, dispositivo, como sí. ustedes le llaman, Sí. intrauterino, tiene otro mecanismo, un mecanismo mecánico. Es diferente. Es diferente. ¿Cómo funciona? Funciona produciendo oscilaciones adversas a las que fisiológicamente se producen en los cilios o capa o el ducto interno de la trompa de falopio y produce movimientos adversos, es decir, contrarios. ¿Qué hay? Cuando no hay dispositivo, ese óvulo fecundado que se fecunda en el tercio medio de la trompa va a viajar hacia el útero. ¿Pero quién lo lleva? Los movimientos ciliares Sí. Wow. de las trompas. Y lo lleva a que caiga a su nido, que es el útero. Entonces, ¿qué hace el dispositivo? Crea movimiento contrario. Adverso. Entonces, nunca se va a encontrar el espermatozoide con el óvulo. Ok. Disculpe, sí. ¿Y por qué produce sangrado ese dispositivo? Hay muchas mujeres que le produce sangrado. Bueno, tú sabes que como cuerpo extraño, que es el dispositivo intrauterino o té de cobre o DIU, como se le dice, Sí. este es un cuerpo extraño. Y como cuerpo extraño puede producir manifestaciones de rechazo en esa paciente. También hay que definir de dónde pueda venir el sangrado, si es un sangrado interno de cavidad uterina o si es un sangrado del cervix, es decir, del cuello, que ya es a nivel vaginal y no tiene que ver nada con el dispositivo, porque el dispositivo no tiene hormona. El DIU, la T de cobre, la 380, esa sí, que como ahora sí hay otros dispositivos como la Mirel y esto que sí tienen hormona en su estructura tubular que se instala y se van liberando de manera gradual, igual que el dispositivo Norplan que se instala en el pliegue interno del brazo, que es un dispositivo, es como si fuera un sorbetico pequeño repleto de hormonas, las cuales se van liberando de manera gradual en el organismo y produce planificación, es decir, inhibe o bloquea la ovulación. Ese es el mecanismo de eso. Entonces, doctor. Igual que el anticonceptivo oral, perdón. Sí. O la famosa pastilla diaria. Sí. ¿Qué producen? Que lo que producen es una anovulación, es decir, una falta de ovulación, es decir, los ovarios no ovulan, no llegan a madurar, el folículo de grafo, el folículo dominante, y entonces no va a haber ovulación. Si no hay ovulación, no hay embarazo. Sí, entonces, doctor, dependiendo de qué criterio tenga una persona de si el óvulo es fecundado en el momento que un espermatozoide lo fecunda, si la persona, si creemos, si tenemos el concepto o científicamente, usted nos puede explicar si científicamente es demostrable que desde que el óvulo se unió al espermatozoide ya hay un ser humano o en evolución, en desarrollo. En desarrollo. Claro que sí. ¿Usted cree que la pastilla del día después es abortiva? Es abortiva, ok. Exactamente, es abortiva. Y incluso, por ejemplo, la Iglesia Católica castigó, el Vaticano castigó el uso de esa píldora en su momento. Y si, pero si si se toma después, si la persona fue violada o tuvo relaciones sexuales un día después de haberse pasado las 24 horas, ya no va a sentir ningún efecto. Exacto. No hay sentido tampoco dársela. ¿Tú me entiendes? Sí. Va a producir su efecto normal. Normal. ¿Entiendes? Pero no va a ser causante del aborto, porque ya el óvulo degeneró. Sí. Y no fue fecundado. Pero además ya no tiene sentido dárselo. Exactamente. Porque ya... Muchas pacientes me vienen allá, doctor, y digo, es que ya no tiene sentido que tú tomes. No. Bueno, ya pasó el tiempo. Vamos a una pausa comercial, doctor. Cuando regresemos vamos a hablar sobre las otras causales. Está bien interesante la conversación con el doctor Ramón Aníbal Olea, diputado por la provincia de Samaná,
y que además es médico ginecólogo, y estamos conversando con él sobre las famosas 3 causales del aborto. No se mueve de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy la doctora Balbina Rojas y quien les habla Jesús Ogando, conversando con el doctor Ramón Aníbal Olea, diputado por la provincia de sobre las 3 causales del aborto, porque además el doctor es ginecólogo y por lo tanto es una persona autorizada a hablar de este tema. Cuando estábamos fuera del aire, Balbina estaba haciendo una pregunta y queremos que se la formule al doctor. Sí, precisamente le preguntaba al doctor si él, y en el caso de ustedes 2, que son 2 diputados, una de la circunscripción número 2 y otro de Samaná, sí, al Congreso Nacional, y decía que la sociedad reclamó por muchos años que los poderes públicos, tanto el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, fueran independientes. Y en este caso de las 3 causales, y vemos yéndonos donde están el movimiento que en la actualidad está apostado frente al Palacio Nacional, ellos le reclaman al presidente Luis Abinader. Luis Abinader, que es una persona demócrata, a carta cabal, le dice, claro, lo que yo piense personalmente no incluye a los legisladores, porque son poderes independientes. Entonces, en ese sentido, doctor, mi pregunta es, ¿qué opina usted en este caso? Los reclamos de aquellas mujeres que están allí apostadas es que el presidente le prometió que su partido iba a apoyar las 3 causales. Y el presidente coherentemente dice que, claro, él está de acuerdo en los casos donde sea necesario, y que eso fue lo que él prometió, no al Congreso, porque él no manda en el Congreso. Exacto. ¿Qué le parece? Sí, buena pregunta, Balbina. Mira, el presidente ha sido muy respetuoso, pero no solo ha sido respetuoso, ha sido coherente con lo que él cree, claro, personalmente. Pero ¿qué sucede? Este es un tema tan sensible y tan atado al pensamiento de cada ser humano que en modo alguno el presidente puede obligar a
en el caso de nosotros los diputados del PRM, a 94 diputados a pensar igual que él sobre el tema. Cada quien, antes de yo llegar al Congreso, yo tenía mi concepto formado. Primero, claro, porque soy médico, segundo porque soy ciudadano, tercero porque soy padre de familia, tengo 6 hijos que están ahí, que pudiera haber tenido, no 6, 4 si yo fuera un abortista, claro, claro, un creyente en esto. Entonces, no, yo tengo mis 6, 3 varones y 3 hembras, entre ellos mellizos, ¿entiendes? Y a mí me pasó algo cuando mi primera esposa, que tengo 3 varones con ella fallecida, salió embarazada del segundo, era de mellizo, y ella quería abortar. Yo era médico general, y yo le dije que no, que yo no estaba de acuerdo, y ahí nacieron los 2 mellizos, Fernando y Arturo. Mira y ahí eso, están, tengo mis 3 hijos varones, y con mi esposa actual tengo mis 3 hijas hembras. Entonces, si yo fuera un fanático de esto, y en el plano profesional, todo paciente que me visita a mí a tratarme este tipo de tema o hacerme peticiones alrededor de este tema, saben que yo los rechazo de plano. Es importante. Lo dejo hablar. Entonces, ese concepto que yo tengo, el presidente Luis Abinader, nuestro presidente, no puede obligarme a mí a cambiar este concepto. Como lo mismo, lo propio sí, no, con yo usted, también tengo mi... Entonces, amén, yo respeto al que cree que hay que sacrificar a un ser inocente, indefenso, le respeto su creencia. Ahora, yo no participo de él, ni con mi voto, ni tampoco de manera accionaria en la práctica. Ahora bien, doctor, siguiendo con la misma temática de lo que son de lo que es la ley, nuestra Constitución en su artículo 37 establece claramente, y ustedes, los 2 diputados, hablaban del derecho a la vida en el artículo 47. Entonces, en el artículo 37 de la Constitución, entonces, ellos, ¿en qué se basan este movimiento para exigirle al Congreso? Porque aquí se habla mucho de no violar, de que todos los mandatarios violan la Constitución. Así es, así es. Entonces, se basan mucho en que violan la Constitución, pero ahora sí se puede violar la Constitución para quitarle el derecho de nacer a un ser humano. Dominicana en su momento, cuando nos interesa. Eso se llama doble moral. Doble moral. Bueno, porque doble moral. Porque en modo alguno, porque se está basando solamente Jesús y Balbina el concepto de las 3 causales en los derechos de la mujer que le garantiza la Constitución de la República, esta última Constitución del 2010, que es una Constitución garantista de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, entonces el ser naciente, el ser que viene ahí en formación, en desarrollo, no tiene derechos fundamentales. No, se puede sacrificar. Y hay una doble moral, doctor, porque dicen que las feministas dicen mucho, o los feministas, porque hay muchos hombres. Estoy en el programa de televisión. Que dicen que ¿Qué pasa? Que la mujer tiene derecho a elegir. La mujer tiene derecho a elegir si aborta o no, pero no. Está bien. No es. La mujer puede, ni siquiera sobre su propio cuerpo tiene derecho, doctor. No. Porque una de las cosas que estamos ahora se están discutiendo es la ley de vacuna. Y ayer la discusión giró en torno a una parte, un artículo. Usted como miembro de la Comisión de Salud también estuvo ahí en esa discusión. Claro. Que establece
sanciones a aquellos que no quieren vacunarse. Entonces, la vacuna es obligatoria. Yo no tengo derecho sobre mi propio cuerpo en cuanto a decidir si me vacuno o no. Pero sí quieren que la mujer tenga derecho a decidir sobre el cuerpo de otro. Ahí está la doble moral, doctor. Eso está planteado así. Es decir, vamos a respetar los derechos fundamentales de la mujer, pero no vamos a respetar que a un ser humano se le obligue a usar una sustancia X, en este caso, a vacunarse. A vacunarse. Entonces, usted no es ambigua, ¿entendido? Que para un concepto usted piensa de una manera y para otro concepto usted piensa de manera diferente. Entonces, no, cada ser humano tiene derechos garantizados en la Constitución, así como lo tiene la madre, así también lo tiene. Y doctor, y sabiendo, yo siempre pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre tuvo 14 hijos y mi madre, entre ellos, hubo 5 abortos. Y esos abortos no fue premeditado. O sea, que los médicos en el momento, o sea, eso no fue premeditado, espontáneamente. Yo recuerdo que yo ya grande, la más pequeña, por poco y la hacen abortar porque ella se vio muy grave. Al final, gracias a Dios, se pudieron salvar los 2. Pero yo digo, ahí hubo 5 abortos, no fue premeditado, sino hubo que hacerlo obligado. Y eso se hacía. Y no había eso ahora de que obligatorio imponérselo a la sociedad. Nuestro país, gracias a Dios, es un país que profesa la fe. No estamos hablando de religiones, sino profesar la fe. Y que el divino es el que puede decidir sobre la vida. Del ser humano. No nosotros como ser humano decidir ni sobre la vida propia de uno. Porque si fuera así, entonces yo decidiera ahorita quitarme la vida. Sí. Como deciden muchos, por problemas emocionales, por problemas de situaciones laborales, depresivos. Sí, claro. ¿Entiendes? Claro. Bueno, pero hay una condición que lo ha llevado a eso. Ahora yo, en mi sano juicio, voy a decidir quitarme la vida sin tener ningún tipo de problema. Y la Constitución me lo permite. No, pero doctor, váyase a un extremo más sencillo. Usted no puede decidir sobre su propio cuerpo entre ponerse el cinturón de seguridad cuando va conduciendo su vehículo. Exactamente. Pero yo tengo derecho a elegir si me pongo el cinturón o no. No, usted tiene que ponérselo obligatoriamente, porque que usted, la ley lo manda así. Y es para salvar tu vida. Para salvar tu vida y proteger tu vida. Ahí sí hay que salvar. ¿Entiendes? Entonces, háblenos, doctor, sobre la causal cuando el ser que se gesta, el embarazo, viene con una deformación que se plantea, bueno, pero que viene sin hígado, sin riñones o sin una parte vital, y que cuando van a hacer por estudios se determina que no tiene viabilidad esa vida. ¿Qué usted puede decirnos, doctor, sobre esa otra causal? Mira, el concepto de esa segunda causal, que es la que tiene que ver y reza de esta manera, según lo han planteado los defensores del aborto, es después del nacimiento. Pero ¿quién puede decidir eso? ¿Quién puede saber si realmente esa condición de malformación se va a llevar de paro a ese recién nacido? Pues Dios puede obrar. Sí. Y de hecho en muchos casos ha obrado. Sí. Y ahí hay hombres y mujeres hoy que son productivos. Sí. Y que nacieron con malformaciones cardíacas, claro, y que nacieron con malformaciones en la columna vertebral, y están ahí, se operaron. Ahora, hay condiciones, pero eso no me dice, por ejemplo, un anencefálico, que es la ausencia cerebro, de cráneo y cerebro.
sabemos que va a ser incompatible, pero ¿por qué yo lo tengo que mutar antes? Antes de que nazca. Déjalo que nazca y después si va a morir que se muera. Y si hay un propósito de Dios de curarlo. Además, doctor, usted me corrige, como médico que es, al dolor de la madre ver su bebé morir, le estamos sumando la depresión por haber consentido en que lo maten. Exactamente. Pero y que ni siquiera la madre va a vivir el evento. Ese producto se aísla y la madre se lleva a su habitación y ni sabe ni vio cuál es la condición física del producto. Eso no que como quiera causa eso no dolor. va a producir ningún trauma, te va a producir el dolor de la pérdida. El dolor de la pérdida, de que el embarazo no terminó feliz, a un feliz término. No fue un feliz término, sí. Y no tuvo su producto en brazo y no lo amamantó, pero hasta ahí, eso pasa normal. Pero hasta con niños que no son mal formados, que mueren por un parto prolongado, que mueren por una mala maniobra. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y fallecen, y eso es un dolor tremendo. Un niño sano. Pero eso cura, pero el que lo maten, lo que le permitan a esa madre matarlo, es otra cosa. Yo pienso entonces, que va a llegar. Nosotros no somos partícipes en ninguna de las tres causales que se sacrifique el producto, que lo sacrifique Papá Dios. Sí, bueno, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, seguiremos conversando con el doctor Ramón Aníbal Olea sobre la tercera causal, que es cuando la vida de la madre está en riesgo. Mientras tanto, no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy la doctora Balbina Rojas y quien les habla, Jesús Ogando, conversando con el doctor Ramón Aníbal Olea, diputado de la provincia de Samaná y médico ginecólogo, sobre las 3 causales del aborto que hay un movimiento solicitando que se aprueben en el país. Cuando nos fuimos a la pausa, dejamos en el aire la inquietud de que íbamos a hablar, doctor, sobre la tercera causal, cuando la vida de la madre está en riesgo. ¿Qué nos puede decir el doctor, tanto como médico especialista en la materia,
pero también como legislador sobre ese tema. Mira, la condición de embarazo es una condición que de inicio somete a la madre a riesgo Sí, Sí, inmediatamente. de hasta perder sí. la vida. sí. Por cualquier descuido. Desde que una mujer sale embarazada, en el campo dicen, hasta con no cumplir sí, sus debidos chequeos prenatales, es un riesgo. ya está corriendo Está riesgo. ¿Entiendes? Entonces, ahora hay enfermedades agregadas maternas que aumentan este riesgo. Pero eso- Accidentes también. y accidentes. Pero eso no quiere decir, en modo alguno, que porque la madre tenga una condición de riesgo, hay que sacrificar al bebé y Perfecto. terminar con este embarazo. En modo alguno. Nosotros, los ginecobstetras, que es nuestra especialidad, manejamos pacientes con innúmeras condiciones agregadas que ponen y aumentan el riesgo durante el embarazo, que son patologías de alto riesgo, y asimismo se clasifica el embarazo, un embarazo de alto riesgo por una condición materna especial, una madre cardiópata con una valvulopatía, Alto que es riesgo. una paciente de alto riesgo, pero nosotros estamos preparados Claro. para garantizar que Pero esos ese son los- riesgo no pero son los aumente chequeos y se constantes. pierda esta vida. Y de hecho, hemos hecho muchísimos partos en nuestra formación aquí en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y en nuestra práctica privada, donde hemos tenido pacientes con cardiopatía y está ahí, está la madre y está el hijo. Toma su Diabéticas, prevención. Y hay procedimientos para preservar ambas vidas. pacientes que desarrollan preeclampsia severa con inminencia de eclampsia y no decidimos terminar la vida del producto. Luchamos para salvar las dos vidas. Y en ese contexto nosotros nos inscribimos. Doctor, En que la- hay que salvar las dos vidas. Ahora, llegó un momento que la salud de la madre pudiera deteriorarse tanto y con los medios que tenemos en las manos no podemos garantizar la vida. Llega un momento que ya no se puede garantizar la vida y lo único que permite que esta madre pueda salvarse es la terminación del embarazo. Eso se hace, pero nosotros lo hacemos. Y hay- Por eso le- hay un Pero nosotros protocolo lo hacemos Es un protocolo. como ginecobstetra, hay un protocolo, ¿entendido? autorizado por salud Autorizado para qué se debe de hacer. Por ley. Y Y está nunca- ahí. no ha y habido esto un no, médico y preso esto por no eso. implica que a ti te castiguen por esto, ni a través de la Constitución ni a través de la ley. Entonces, ni en el Código Penal que se está discutiendo ahora. Entonces, ¿cuántas pacientes nosotros no hemos interrumpido el embarazo? Y luchamos con el bebé con 28 semanas, Doctor, con 27 semanas, yo he oído que con 30 con semanas, 30 semanas. y lo hemos salvado a los dos. sí, Sí. se le practica una cesárea en ese caso Una cesárea, y se le salvan las dos vidas. y se han salvado múltiples casos. Bueno, yo tengo ingeniero, una sobrina que nació ¿se puede dar eso antes de los 7 meses? Los mellizos míos nacieron. Sí, mi a la- sobrina, a la- y eso era una A cosita, las mira. 27 semanas de 2 libras, que yo lo agarraba en la mano, uno Bueno, aquí, otro pues aquí, mi sobrina nació de media libra. y están ahí. De media libra. Yo quiero que usted vea qué mujerón. Y mi hermana se vio que Grave. no la aseguraran. No la Grave, aseguraban. mi esposa se vio grave. Ahí en la maternidad. Pero se salvaron las dos. Las dos. Incluso a mi esposa Gracias. hubo en ese momento, la madre de esos mellizos hubo que sacarle el útero. ¿Entiendes? Pero la salvamos. Claro. Y salvamos los dos niños están Eso- ahí. Y yo tengo Y mis se dos salvó hijos. la madre también. Tengo Y mis se dos sal- hijos ahí, son más grandes que yo. Sí. Y nacieron de 2 libras cada uno. Y doctor, ¿y a partir de cuántas semanas ya se puede considerar una gestación que puede ser salvada con una cesárea a la vida? A partir de las 26, 27 semanas, siempre y cuando. Dios quiera, claro. Dios es que Dios es, sí, soberano. Nosotros somos así. Dios es soberano. Se puede. Yo oigo que hasta de salvar. 22, 23 semanas. Ha habido casos de 25 semanas, 24 semanas con condiciones óptimas en países y en un centro con tecnología
y medicación y recursos humanos bien preparados para esto. Pero independientemente de todas esas condiciones favorables, también llega un momento que Papá Dios decide. No, claro, pero Que Hay no algunos que nacen en Exactamente. condiciones favorables y hay quienes nacen de sí, 7 y 8 libras, sí, y pero tuvieron una asfixia cerebral muy prolongada Perfecto. en el parto o en la cesárea, en la extracción. o a veces se lían Y mueren. el cordón umbilical también, Pero ¿verdad, eso no doctor? quiere decir que no se luche con ellos, se lucha, Sí, sí. aunque tenga la condición de la asfixia cerebral. Perfecto. Aunque sepamos que a esa madre le pueda quedar un vegetal. Como Sí. de hecho hay casos de madres que tienen por asfixia cerebral, Ujú. por un parto prolongado o por una mala extracción en una cesárea. Doctor, Pero están ahí, están vivos. Y su madre se goza con su niño. Claro, claro. y entonces quiere decir que se puede luchar con ambas vidas y preservarlas a ambas. Pero vamos a suponer, se llegó a un momento en el cual hay que sacrificar al feto. Eso se puede, eso es real. Puede llegar un momento que el deterioro de la salud de la madre y la condición patológica que ella tiene, que está desencadenando el deterioro de su salud, no permita seguir el embarazo. Hay que interrumpirlo, Se hace ¿verdad? una junta, ginecostetra, anestesiólogo, perinatólogo y los médicos de base que están tratando la patología materna, y se decide, bueno, nos queda poco tiempo para decidir esto, o la madre o el producto. Se consulta a los familiares y entonces se decide Perfecto. qué se va a hacer. Si ya tienen la semana suficiente de desarrollo, se puede hacer a través de una cesárea y salvar ambas vidas. Si tiene la semana suficiente, donde el producto va a ser viable y con unas condiciones óptimas donde se reciba, se pueden salvar las dos vidas. Y si te rompió el embarazo, 26 semanas, 25 semanas, 26, se lucha, el equipo de perinatólogo lucha claro, con ese producto, claro. y nosotros seguimos luchando con la madre. Y se salvan las dos. Sí. Bien. Ok, excelente, doctor. Y déjeme hacer una pregunta, doctor. Si el Código Penal, ya vamos a entrar a la parte legal, está estableciendo, se está poniendo ya por escrito en el mismo código una eximenda, se está eximiendo a los médicos que en su momento puedan tomar esta decisión, porque el protocolo lo permite. Ningún médico nunca ha caído preso por hacerlo. No. Ahora se está poniendo ya en el Código Penal la eximenda. Pregunta, doctor, ¿puede esta eximenda darle libertad a algunos médicos para, agarrándose de ahí, practicar aborto? No, en modo alguno no, porque estamos hablando de una situación muy específica, que es donde está en riesgo la vida de la madre. No es alegremente vamos a practicar un aborto por practicar un aborto, porque la madre entiende que es un embarazo no deseado, porque ella no lo estaba buscando, o porque la situación está difícil, que son todos esos planteamientos Caemos lo mismo que le hacen a uno. sí. Entonces, Claro. eso no, ahí no. ¿Entendés? Además, el código dice que después de haber utilizado todos los medios posibles, Todos, y se agotaron, y ya no nos quedan más medios en las manos para seguir luchando por las dos. Entonces se hace lo que le digo, se convoca a la junta médica y se toma una decisión de terminar el embarazo, que muchas veces ese producto, si está en una condición viable, porque te voy a decir, es difícil que un embarazo de menos de 20 semanas deteriore la salud de la madre. es un dato importante. Vuelve y ¿Lo repita entiendes? eso. doctor. Importantísimo. Es muy difícil que un embarazo de menos de 20 semanas, independientemente la condición patológica que tenga la madre, le complique, le deteriore antes de las 20 semanas. Regularmente eso sucede después de las 25 semanas. Oh, Entonces ya el producto es viable. sí, ya es viable. Pero no es que, la madre es diabética y está embarazada, vamos a sacarla.
La madre cardiópata y está embarazada, vamos a sacarlo. No. No, pues doctor, mire, ese dato es muy importante, porque incluso suponiendo que después de las 25 semanas se pueda con ciertos cuidados especiales llevar a 28, 30, 32 semanas y hasta algunas semanas más, de modo darle un poquito más de desarrollo al bebé. Ese es el pan nuestro de cada día en nuestra práctica como ginecostetra. Nosotros recibimos a las 8 semanas, a las 10 semanas, madre hipertensa crónica con la presión arterial allá arriba, en el techo. La mandamos donde el cardiólogo, hacemos un tratamiento en conjunto y nos fajamos con esa presión ahí. Hasta mantenerla. Hasta que la llevamos a las 32, a las 33 semanas, a las 35 semanas. Y ahí entonces preparamos todo para interrumpir el embarazo. ¿Se salvó el bebé? Se salvó la madre, sí. Una interrupción a través de una cesárea. Claro que sí, se programa una cesárea. Sí, y se puede. Bueno, ya nos están haciendo señas que nos quedan 2 minutos, doctor. Balbina, ¿tú quieres decir algo? No, vamos a dejar doctor. Vamos a poner el doctor, vamos a poner esto como la primera parte y vamos a tener una segunda parte, porque de verdad que es interesantísimo y uno se queda con muchas preguntas por hacerle al doctor, porque muy preparado en ese sentido, doctor. Pero yo no sé si usted me podría contestar esto rápido, de manera rápida, porque ya no hicieron señas. Los ataques que dan de preeclampsia, ¿se pueden dar ahí mismo sin la madre sufrir de alta presión? No, la preeclampsia es una condición que se puede presentar en el embarazo sin la madre ser hipertensa. Perfecto. Que se desarrolla con el embarazo. Y esta preeclampsia, que se clasifica en leve y severa, cuando se convierte en severa, comienza a dar unos síntomas que se llaman inminencia de eclampsia, como dolor de cabeza o cefalea, visión borrosa, retención de líquido en las caras, en las manos, en los pies. Entonces nosotros estamos hablando de una paciente con una preeclampsia severa, con una inminencia de eclampsia. ¿Qué es lo que es la eclampsia? Una inminencia de convulsionar. Entonces cuando tenemos esto, aunque tenga 20 semanas, nosotros lo interrumpimos. Okay. Bueno, doctor, porque no podemos permitir que convulsione, porque si convulsiona va a haber daño cerebral y como quiera se puede desprender la placenta y como quiera el bebé se va a perder. Muy bien. Entonces ahí salvamos a la madre. En ese caso ahí. En ese caso ya, a través después de una junta médica. Claro. De discusiones. Previa con los familiares. Claro, bueno, doctor, tenemos 30 segundos para que usted nos dé un mensaje final. No, gracias a ustedes. Nosotros, por muchísimas razones, como ser humano, como padre de familia, como profesional de la salud y como legislador, somos defensores de la vida, de los dos elementos, la madre y el feto. Que solo Dios determine en su momento quién debe seguir y quién no debe de seguir. Bueno, gracias al doctor Ramón Aníbal Olea por estar aquí con nosotros en esta ocasión. A todos ustedes, gracias por su sintonía y les invitamos a que nos acompañen en su programa Palabra a Tiempo cada día.